Bueno, pues después de nuestro tiempo de noticias, en la primera hora que hemos tenido con este Caminando por la Vida, donde hemos dado muchísima información de todo lo que ha acontecido en estas últimas 24 horas. Bueno, ya saben que ayer tuvimos un pequeño problema técnico con los temas de servidores. La tecnología no es perfecta. Nada imperfecto, pero bueno, menos la tecnología. Entonces, pues bueno, pues al final tuvimos unos pequeños problemas, no se pudo emitir nuestro programa. Si está grabado, lo puede escuchar a través de nuestro canal YouTube, donde queda plasmada todo lo que se habló precisamente ayer. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra tertulia de hoy, miércoles 17. Para mí el 17 es un buen número. A lo mejor algún día me falla, pero bueno, de este ya penúltimo mes de noviembre del 2021. Vamos ya a entrar en materia, como bien decía, y vamos a recibir a nuestros tertulianos. Hoy unos tertulianos de, como digo yo, de primera. Lola Gutiérrez, nuestra escritora, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta mañana? Pues nada, de miércoles. De San Miércoles, ¿no? Exacto. Bueno, hoy tenemos un programa un poco especial, porque tenemos con nosotros también a dos tertulianos, que son los dos precisamente, son uno presidente y otro secretario de la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Concretamente vamos a hablar con Manuel Martínez Madrid, que es el presidente de esta comunidad. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Y Mariano Soto García, que es el secretario general de la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, encantado de estar con vosotros. Pues mira, entre otras cosas, os he citado porque no parece más, y lo decíamos a micrófono cerrado, que antes se decía, oye, que viene el coco, y ahora cuando dice, oye, que vienen los regantes o que vienen los agricultores, y parece que todo lo malo que existe en el campo de Cartagena está ocasionado precisamente por eso, por la mala gestión de las aguas y también por el tema de los agricultores. Esto no sé si vosotros lo habéis percibido, o se lo habéis percibido, le estáis luchando, o cómo está la situación. En principio, lo que es la ciudadanía, pues no parece más que cada vez que se habla, toda la culpa la tiene la agricultura. Sí, lógicamente, claro que lo hemos percibido, lo percibimos a diario, ¿no? Pero hay una cosa que está clara, demonizar la agricultura de regadío, pienso que es el error más grande que se está cometiendo en el último siglo, porque tenemos que comer. La agricultura es la que nos provee de alimentos, tanto a las personas como a los animales. Sin agricultura, desde luego, no podríamos vivir. Y por otro lado, alimentar a la creciente población mundial es un reto ilusionante, es un reto muy importante, y hay que hacerlo con agricultura de regadío. Con la agricultura de secano posiblemente nos faltaría superficie en el planeta Tierra para poder producir los alimentos que necesitamos. Entonces, creo que demonizar la agricultura es un error monumental. Y sobre todo en nuestra zona, donde la agricultura del campo de Cartagena, en la región de Murcia, sureste, el sur de Alicante y Almería, es una agricultura modélica a nivel mundial. Nos copian medio mundo, nos visita medio mundo y nos copia medio mundo. Entonces, yo creo que seguro que es la más tecnificada del mundo, la más productiva del mundo y por tanto también la más responsable con el medio ambiente. Somos la huerta de Europa, o eso es lo que se quiere vender, ¿no? Somos donde más productos hortofrutícolas se venden en toda Europa, desde el campo de Cartagena. Hay que recordar que el campo de Cartagena no solamente es lo que es los municipios de Murcia, sino también hay algunos que pertenecen a la zona de Alicante, porque de hecho cuando uno entra por Torrevieja, cuando llegas a Campoamor, lo primero que te encuentras, lo he dicho ya muchísimas veces, es bienvenido al campo de Cartagena, y todavía no estamos en la región de Murcia. Se ha invertido muchísimo dinero sobre todo en saber economizar el agua, porque estamos en una zona donde precisamente nuestra materia prima y lo que más nos hace convivir es el agua, ¿no? Y entonces se ha estudiado muchísimo. De hecho, este tema quería hablarlo porque él es profesor también asociado a la Universidad Politécnica de la UPCT,
de la Universidad Politécnica de Cartagena, que recientemente se hizo un congreso allí, y hablaremos también del congreso. Se ha estudiado muchísimo sobre el agua para economizar. ¿Los políticos eso no lo tienen en cuenta o es que aprovechan cualquier circunstancia para decir al más débil para echarle la culpa de todo lo que está ocurriendo en el Mar Menor con el campo de Cartagena? Yo simplemente, si me permite, Sí. es dar datos. Yo creo que al final hay que, Efectivamente, hay que estudiarlo. Yo creo que tenemos por desgracia un problema muy grave con el tema del Mar Menor. Un problema que, como todos sabemos, no es nuevo. Es decir, que llevamos ya arrastrando 20 o 30 años. Solo hay que ver los titulares de La Verdad del año 86, creo recordar, 87, diciendo la grave situación que se encuentra el Mar Menor. Pero bueno, para contestar tu pregunta, un ejemplo de la alta eficiencia que tiene aquí regadío el campo de Cartagena es que actualmente se está aplicando el 98% del sistema de riego localizado. La media nacional, para que los oyentes, los telespectadores se hagan una idea, está en torno a un 50%. Estamos en una zona privilegiada climáticamente. ¿Por qué? Porque aquí somos capaces, por ejemplo, de cultivar lechuga, producir lechuga, mejor dicho, los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, que eso en otras partes de Europa prácticamente no sucede. Con lo cual es una zona totalmente privilegiada, que eso es lo que diferencia el campo de Cartagena respecto a otro regadío. Aquí hay una tecnificación bestial, pero no esto, es decir, el regadío localizado no empezó ahora, como se piensa muchas veces, está ahora mismo empezando en otras zonas, sino llevamos ya muchísimos años. ¿Cuál es la siguiente revolución que estamos haciendo? Es la incorporación masiva de las sondas de humedad. Es decir, saber en todo momento el agua que estamos aplicando y controlar que no se produzca un exceso de ese agua, porque ese exceso de agua puede arrastrar nutrientes, que es lo que puede contaminar el acuífero. Entonces, a ese respecto, en el Congreso precisamente Nacional de Riego se puso de manifiesto que gracias a la tecnificación y digitalización se pueden superar los grandes retos que tiene actualmente el regadío, que es producir más con menos, porque por desgracia con el cambio climático cada vez disponemos de menos recursos, y además también hay que tener en cuenta el coste, obviamente consumir menos energía y además con una compatibilidad total con el medio ambiente, que eso es la clave, es decir, producir una agricultura totalmente sostenible. Y aquí en el campo de Cartagena precisamente, y bueno, es lo que más conocemos, obviamente también se hacen otras cosas en el resto del país, no solo aquí, solo en el campo de Cartagena, pero nosotros vamos ahora mismo de la mano de la universidad y de los centros de investigación. Tenemos un convenio precisamente con la Universidad Politécnica de Cartagena en el tema que hay parcelas distribuidas por toda la comarca, con sondas, para demostrar que se puede producir más con menos. Pero no eso, además hay un convenio, o mejor dicho un proyecto que está ejecutando la comunidad autónoma, también de la mano de la universidad y del IMIDA, que ya hay instaladas más de 500 sondas y se van a instalar 1000 sondas en el campo de Cartagena para monitorizar todo el campo de Cartagena y demostrar, aparte obviamente de hacer las cosas bien, que se están haciendo bien, que yo creo que es el gran desconocimiento que tiene el público en general, y eso es lo que precisamente nos está criminalizando. De alguna forma lo que nos está contando son hechos que son palpables, que se pueden demostrar y que de hecho en el Congreso se estuvo hablando. No solamente se estuvo hablando para los jóvenes, sino para algunos políticos, sino un Congreso que ha tenido una repercusión más allá de las fronteras de nuestro municipio y de nuestra comunidad autónoma, porque se está hablando de algo muy importante, que es salvar el Mar Menor, y que todo el problema que tiene el Mar Menor son los nutrientes, y todo el problema que tiene el Mar Menor son los nutrientes que mandan en este caso los acuíferos, y también por supuesto por parte de las ramblas, que son las que mandan las aguas al Mar Menor, ¿no? Yo he dicho muchísimas veces aquí en este programa que el Mar Menor tiene varios problemas. A lo mejor el más sencillo de atajar por no invertir un duro o no invertir dinero. Aquí decimos un duro, sí. Una palabra muy cartagenera, ¿no? Muy cartagenera. Por no invertir dinero y quitarse un poco las plumas, ¿no? O pasar la patata caliente a otros, esa es la culpa de la agricultura y el problema del agua. Creo que aparte de todo eso hay muchísimos más problemas que tiene el Mar Menor. Por ejemplo, el tema, si no se pueden sacar las aguas, yo pregunto, sí. Y en este caso yo pregunto, si no se pueden sacar las aguas de los acuíferos, el nivel freático subiría, ¿no? Esas aguas irían al Mar Menor. ¿Esto perjudica o no perjudica al Mar Menor?
Sí, bueno, si me permite, yo prefiero hablar de lo que yo más o menos, entre comillas, sea algo. Sí. Es decir, que es tema de regadío. Pero hay una cosa evidente que yo sigo, obviamente, y eso lo pone de manifiesto el investigador del INME, José Luis García Arosti, que no es que vaya al Mar Menor, es que ahora mismo se están descargando grandes cantidades de agua subterránea al Mar Menor, precisamente por no captar esas aguas. Y eso además está creando problemas, por ejemplo, de subida de nivel freático en el municipio de Torre Pacheco. Está creando problemas que nosotros, por ejemplo, que estamos reutilizando esas aguas, como al final se están metiendo en el alcantarillado, esas aguas tienen una alta salinidad, con lo cual nosotros no podemos reutilizarlas directamente, y eso a su vez provoca que esas aguas de la depuradora también terminen en el Mar Menor, las que no utiliza la comunidad regante. Entonces es un problema muy, muy claro. Entonces nosotros, de una de las cosas, además de la comunidad regante, además asesorados no solo obviamente por las personas técnicas de la comunidad, sino asesorados por diferentes científicos, que estamos en contacto continuo con ellos, aquí hay que actuar, si se quiere salvar el Mar Menor, hay que actuar en origen, por supuesto, hay que mejorar todas las prácticas agrícolas. Hablo sin entrar en otros sectores. Yo prefiero no entrar en otros sectores. Obviamente hay otros impactos que tiene que actuar, pero nosotros, obviamente, como agricultores, no nos sirve la excusa de decir, no, como los otros no hacen los deberes, nosotros no. No, nosotros tenemos que hacer los deberes y prueba de ello lo estamos haciendo. Hay una apuesta clara por la comunidad regante y su junta de gobierno en mejorar esas prácticas en origen, y estamos haciendo, aunque ha dicho el presidente, nosotros tenemos visitas continuas de todos los países, es decir, de Ecuador, toda la parte de Sudamérica y tal, pero eso no nos vale, porque tenemos que solucionar el problema. Entonces, en ese lado, la comunidad regante está apostando, como bien he dicho, con los convenios, pero está claro que hay que tomar medidas en destino. Es decir, hay que evitar, que eso que estamos todos convencidos, la entrada de esas aguas cargadas de nutrientes, que bien puede ser vía subterránea, vía superficial, y lo que es la parte agrícola. Nosotros también hemos hecho un convenio, y además hay un proyecto que está cedido a las administraciones, con el tema de retener sedimentos, evitar que esas aguas posibles que pudieran arrastrar sedimentos a la agricultura puedan afectar al Mar Menor. Y estamos convencidos que hay que hacer lo que se conoce el plan de vertido cero, quiero recordar que está publicado en el 2019, la declaración favorable medioambiental en el BOE, ejecutarla, y creemos que eso es imprescindible. Entonces hay cosas que no entendemos, como todas esas medidas, que está claro que todo lo que sea esa entrada de agua al Mar Menor va a ser beneficioso, porque también hay que tener en cuenta una cosa, es decir, que aunque ahora mismo se prohibiera la actividad agrícola, la actividad humana en el campo de Cartagena, esas aguas cargadas de nutrientes van a estar entrando durante 30 o 40 años. Entonces, claro, el Mar Menor está claro que no tiene espera. Y entonces, insisto, pero eso no es excusa para que hay que seguir mejorando las prácticas en origen, para hacer totalmente que la agricultura sea totalmente sostenible. Sí, si me permite. Sí, hombre, claro, si estamos para eso. Bueno, que Mariano que lo explica muy bien, pero le pone una componente técnica. Que mucha gente a lo mejor no lo entiende, ¿no? En el ADN, Eso es normal. Sí. Pero eso es bueno, que hay que hablar para unos y para otros. Sí. Para tratar de que lo entienda todo el mundo, vamos a ver. El acuífero, como tal, alguien en alguna ocasión me ha dicho que es un lago subterráneo, ¿no? Claro. El acuífero es el agua que está impregnada en la tierra, es como una esponja, pongo ese ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, las prácticas de hace 40 años, que yo las hacía, porque nací en el campo, me cuidaba en el campo, me he criado en el campo, soy hijo de agricultores y continúo con la agricultura. Entonces, por ejemplo, el nitrato amónico, el nitrato de Chile, que se descargaba en el puerto de Cartagena, se echaba con la mano, con los ríos. O sea, no había ninguna dosificación ni nada. Ahora, como ha dicho Mariano, se aplica no solamente el agua con una sonda de humedad, sino que se aplica también el fertilizante que necesita la planta, precisamente también controlado. Controlado también. Correcto. Al mínimo. Que se aplique donde está. Si, por ejemplo, si son lechugas, pues son 10-12 centímetros, no hay más raíz. Entonces, si el agua nos baja para abajo y el fertilizante nos baja para abajo, más de esa profundidad, pues se pierde, no tiene sentido. Entonces, precisamente se está aplicando lo justo. O sea, la concentración que tiene el acuífero, que tiene una concentración elevada de nutrientes, ojo, nutrientes, y repito hasta la saciedad, no es un elemento contaminante, no es veneno, no tiene nada, ojo, que muchas veces piensan, no, es que está contaminado, que tiene algo, veneno, no, son nutrientes, no pasa nada, eso es algo natural. Esa concentración, esos niveles elevados de nutrientes los tienen desde hace mucho tiempo, ¿vale? Ahora no se están incrementando con las nuevas técnicas de regadío, pero tampoco se van a reducir rápidamente. O sea, este agua que en el acuífero, o sea, en su suelo, el agua subterránea avanza entre 1 y 2 metros por día. Pues, por ejemplo, el agua con nutrientes que esté en la zona de Fuente Álamo, pues tardará 30 años en llegar a Mar Menor. ¿Vale? Si hacemos la cuenta. No, es que en realidad todo lo que es la zona de la sierra tardará mucho más, ¿eh? Claro. Por tanto, tenemos que ahora mismo las políticas que se están siguiendo es actuar solamente en origen. Sí,
hay que actuar en origen, por supuesto, eso está clarísimo, ya lo estamos haciendo, ¿vale? Pero también hay que actuar en destino. Yo quiero recordar que alguien lo medite un poquito, dos cosas importantes. Una, el acuífero está ahí desde que el planeta Tierra existe y descarga en el Mar Menor, porque es su cuenca vertiente, eso es algo... Sí, para todo lo que es la Sierra de Carrascoy para abajo, viene a parar todo el Mar Menor, eso está clarísimo. ¿Vale? Hay una descarga de agua subterránea. Si ese agua tiene una concentración elevada de nutrientes que contribuye de algún modo a que luego, unido con se habla de contaminación difusa. La contaminación difusa es que no conocemos muy bien su origen, o procede de diferentes orígenes, no de un punto concreto. Si fuese uno concreto, lo cortamos y se acabó. Eso hay que evitar que esté llegando allí. Para eso ya se construyeron infraestructuras que se finalizaron en el año 1997. ¿Vale? Han estado funcionando mucho tiempo. Hubo un problema, efectivamente, como ha comentado Mariano antes, a final de los 80, pero recuerdo que fue una lluvia de 275 litros por metro cuadrado, donde hubo unas inundaciones importantísimas. A partir de ahí, Mar Menor ha estado bien, se ha mantenido, y esas instalaciones están funcionando, con la capacidad que tienen. ¿Vale? Pueden detraer aproximadamente unos 4 hectómetros y medio. Si la descarga ahora se está cuantificando, porque bueno, esa es otra. Primero se hablaba de 100 hectómetros la descarga del acuífero, luego de 60, luego de 40, y bueno, se ha hecho un estudio ya concienzudo, montando sondeos donde se ha medido la velocidad del agua que llega a la descarga y se sitúa entre 8 y 12 hectómetros cúbicos, pues esas instalaciones pueden retirar el 50% de la aportación. No es todo, pero es una parte importante. Hablamos de la salida de las aguas de los acuíferos. Sí, de la descarga del acuífero. El denominado bombeo del Albujón, que muchas veces... Que es la que todo el mundo dice que... Sí, correcto. Pero está funcionando a un régimen, aproximadamente ahora mismo estaría entre un 20 y un 30% de su rendimiento. Y pregunto, porque os estoy dejando hablar, por supuesto. Además de ella por supuesto, pero yo pregunto, también. ese agua que se ve en la Rambla, ¿ese agua qué es? Porque estáis hablando de hectómetros, de cuánto, de tal, igual, pero lo mismo que tú le has aclarado a él, que hables con menos palabras técnicas, yo te pregunto para que la gente te entienda y me entere yo también. Sí. ¿Qué lleva ese agua? Sí. Colonia de Rosas no lleva, desde luego. No, ahí en esa zona, y un poquito más abajo, si recordáis, bueno, se recordará a todos los ciudadanos de aquí, recordamos, hay una zona que se llama La Marina, igual que estaba aquí en Cartagena, en Almarjal. Sí. Una zona donde el agua está muy alta. El nivel freático del agua está muy arriba. Alto y el agua aflora en superficie. Aflora como un manantial. Entonces, ¿por dónde se está evacuando ese agua? Por la Rambla, por los canales de drenaje y por la Rambla. Pero es agua que está drenando de modo natural debido a que hemos tenido unos años de muchísima lluvia. Esto es algo desconocido desde 2016 para acá lo que ha ocurrido. Ahora posiblemente estaremos 8 o 10 años sin llover. No con lluvia importante, entonces pues el nivel freático está en superficie. Todos recordamos la zona de la Marina, de pasar por ahí y muchas veces estar con agua. La zona esa del Carmolí, donde está toda la zona militar, estar con agua, simplemente tener agua de modo natural, tiene agua. Pues ahora mismo, como ha habido bastantes precipitaciones, el agua está elevada, el agua ahí aflora en superficie. Y luego, por otro lado, la descarga del acuífero, pues sí, no se puede extraer menos agua, porque el agua que hay aquí es agua salobre. Pero eso era de toda la vida, no es nuevo. Cuando se hicieron los estudios del trasvase se calificó, o sea, hay agua en el campo de Cartagena, agua subterránea, pero agua salobre, agua con mucha salinidad, que por sí sola no es apta para riego. Por tanto, hay que extraer ese agua y tratarla si queremos que baje o interceptarla en la línea de costa. Esto es lo que están diciendo ahora mismo que no quieren. Digamos, lo que le llaman soluciones de final de tubería. Bueno, pues soluciones de final de tubería tenemos todos cotidianamente. En nuestra red de saneamiento nosotros no tenemos una depuradora cada uno en nuestra casa, en nuestra vivienda. Al final hay una red de saneamiento que llega a una estación depuradora donde se tratan las aguas, que eso se puede considerar un tratamiento o una acción en fin de tubería. ¿Por qué no se hace lo mismo? Eso se hace cotidianamente en todas las zonas regables que yo conozco, donde hay otras zonas de regadío de inundación, el propio río. El propio regadío tradicional de la Huerta del Segura, de la Vega Baja, en todo lo demás. Hay unas zonas de riego y después en los retornos, unos canales donde unos azarbes y todo lo demás que vuelve el agua al río. En este caso no tenemos río, no tenemos esta historia, pues al final el agua tiene que descargar en el Mar Menor. Pero una cosa importante,
los niveles del acuífero se incrementan cuando hay lluvias. Con el regadío no. Con el regadío no, porque, vamos a ver, si prácticamente tenemos un regadío de secano, si ahora mismo, por ejemplo, a un árbol le estamos aplicando 6 litros en cada gotero. Entonces, Y así ya no, 6 litros de agua. A ver si por favor el técnico nos trae las pilas para poder que nuestra compañera te has quedado sin. Es que no quería cortarle soy precisamente. mujer y me habéis silenciado a posta, ¿me habéis dejado? No te hemos silenciado. Que conste que no hemos tocado nada. Ya lo sé que estamos. Tú ten en cuenta que nosotros precisamente lo que más valoramos es la labor de la mujer. Pasa por aquí cuando puedas y nos das nada. Bueno, vamos a seguir hablando porque hemos hablado de los acuíferos, los nutrientes en el Mar Menor. Vosotros, yo creo que como regantes tenéis ya visto todo esto. ¿Cómo se puede evitar que se siga creando esa baba, esas algas, toda esa masa que se crea en el Mar Menor? Si, por ejemplo, controlamos lo que es la entrada de nutrientes al Mar Menor, ¿cómo se podría, si tenéis visto algo, porque aparte de eso hay más cosas que entrar al Mar Menor, ¿no? Sí, vamos a ver. Míreme, tú lo explicas técnicamente, yo lo voy a explicar sin técnica. Lo explicáis los dos, uno y otro, sí. Evitamos, que se puede evitar prácticamente en su totalidad, la llegada de nutrientes al Mar Menor de procedencia agrícola, se acaba el problema. O si no se acaba el problema, es que nos hemos equivocado en el diagnóstico. Hay otros factores que afectan al Mar Menor y son los que propician estos temas. De hecho, hay un comité científico que lleva mucho tiempo trabajando, pero a mí me gustaría que evacuaran conclusiones definitivas ya. Eso es un tema importante, ¿no? Danos tu versión y yo... Vamos, yo voy a poner versión a mí técnica. A mí me gusta de referencia. Hay un informe integral de 2017 que pone de manifiesto las diferentes presiones que tiene el Mar Menor. Obviamente una de ellas es la agricultura, no solo el regadío, sino también la ganadería, y luego, entre otros factores, pues todas las aguas urbanas, el turismo, la minería, bueno... Las pedrizas. Sí, exacto, incluso todo el tema de los barcos, bueno, los puertos, una serie de factores, la apertura del estacio, una serie de factores que ponen de Los manifiesto. alcantarillados. Sí, exacto, las aguas urbanas, por eso, toda la zona, entonces, todo eso se pone todo de manifiesto. Nosotros, que es lo que nos estamos centrando en el tema agrícola. Nosotros ahora mismo, ¿qué soluciones tenemos encima de la mesa, pero no planteadas desde ahora? Sino hay muchas soluciones que incluso están publicadas en el BOE, del año 2009. ¿no? Por eso digo que no es que hay soluciones encima de la mesa. Y 2006, la ampliación de la desaguadera del Mojón, el famoso proyecto del colector norte que tanto se habla, eso está basado ya en el 2006. Pero bueno, para no perdernos en datos. Nosotros tenemos claro que hay que evitar la entrada de las aguas subterráneas y las aguas superficiales. ¿Cómo se evita la entrada de las aguas subterráneas? Con los proyectos que viene a comentar el presidente, que ya estaban previstos en 2006, es decir, ampliación de toda la red de captación para evitar que las aguas subterráneas, es decir, las aguas de los pozos que todo el mundo entienda, puedan llegar al Mar Menor. Y eso incluso estaba declarado de interés general en el 2006, hace ya 15 años. Al final, por una cosa o por otra... Sí, que todavía no estaba tan patente el peligro del Mar Menor como ahora. Exacto, porque ese diagnóstico ya estaba... anterioridad, incluso la propia ministra Narbona y una carta dirigida a la comunidad de regantes que ponía de manifiesto la utilidad de esas obras, la que era entonces ministra Narbona, sí. Entonces, igual famoso salmoreducto con las desalobradoras, eso que se ha demonizado totalmente desde mi punto de vista por la actuación, al final ilegalidad de algunos, pero también es cierto que había un salmoreducto hecho por la administración sin terminar, que es como si fuera una red de alcantarillado, que estaba sin finalizar, y en vez de finalizar esa red de alcantarillado, al final se sellaron todas esas desalobradoras, porque el problema no es la desalobración, el problema es ese trato que es la salmuera. Es como si mañana hacemos un polígono industrial, se conecta esa industria a la red de alcantarillado y en vez de que esa red de alcantarillado termine en una depuradora, termina ahí en un punto, en un vertido. Claro, obviamente hay un daño medioambiental. ¿De quién es la culpa? ¿De la industria que se ha ido de ese polígono industrial o de la administración por no haber hecho esa red de alcantarillado? Eso lo dejo en el aire. Cada uno que toma sus conclusiones. Está claro. Y luego, por un lado, y luego por otro lado, la entrada superficial, que tenemos nosotros especialmente hecho un proyecto que es poner en valor por la Universidad Politécnica, que está dado a las administraciones, en la red de drenaje existente y tomando actuaciones en parcelas y la red de drenaje se podía retener considerables cantidades de sedimentos
y eso completado con la captación de esas aguas mediante balsas, alguna obra de ingeniería, se podía bastante reducir el aporte de agua superficial al Mar Menor. No nos engañemos, cuando hay una dana, obviamente va a haber agua en el Mar Menor, pero intentar reducir al máximo esa presión. Y yo creo que hay soluciones ingenieriles, hay soluciones, insisto, también basadas en la naturaleza, y hay soluciones de buenas prácticas agrícolas. Y con eso, la parte agrícola, nosotros estamos convencidos que el impacto sería mínimo. Pero mínimo. Obviamente, cualquier actividad humana tiene impacto, pero sería mínimo. Está clarísimo. Pero vamos, que tenemos soluciones encima de la mesa. Pero no de ahora, insisto, de hace muchos años. Y en eso la Comunidad Regante enoja mucho. La Comunidad Regante pues, ha hecho el proyecto de la planta nitrificadora para garantizar que cualquier vertido al Mediterráneo cumple los requerimientos medioambientales. Hay un estudio alternativo de la red de salmoreductos, ha hecho el convenio bien con la universidad como montante de la red de drenaje. Es decir, que llevamos trabajando muchísimos años y estamos poniendo infraestructura. Incluso la propia Comunidad Regante, y aquí está su presidente para avalarlo, bueno, yo como su secretario, está dispuesto a ejecutar esas obras. Y los agricultores la van a aprobar en Asamblea General, hacer esas obras que benefician, por un lado, obviamente al Mar Menor. No podemos olvidar que los regantes viven aquí en la comarca, como todos, y nos hemos criado todos con el Mar Menor y somos los máximos interesados, que parece que somos marcianos, no, pero somos aquí en la comarca. Y esas soluciones las queremos llevar a cabo. Y solo nos hace falta la ayuda de la Administración. Nos hace falta las autorizaciones de la Administración, porque incluso lo que estaba comentando Mariano, nosotros habíamos aprobado en Asamblea General ejecutarlo, están los proyectos presentados y además pagarlo nosotros. No tenemos ningún problema, nosotros lo hacemos y lo pagamos, no pasa nada. Sí que es cierto, perdón, sí que es cierto que hace unos años, como bien has dicho, bien has apuntado, que sí que ya se adelantaba que el Mar Menor terminaría mar si no se ponían muchísimo antes de que entrara la agricultura a formar parte de, o sea, al famoso regadío del trasvase. Pero se apuntaba en el aspecto del alcantarillado y de la manera masiva de edificación en la que había sobre todo la zona de la Manga, y bueno, incluso fijaros aquí en los Alcázares, que se triplica en verano, y bueno, todas esas urbanizaciones que han ido saliendo y que han ido naciendo alrededor del Mar Menor. Eso por un lado. Como bien se apuntaba por otro lado, también por lo que hemos comentado, que si las minas, que si la parte de la agricultura, que si esto, que si lo otro. Pero mi pregunta es referente a los agricultores. Cuando veis que un agricultor no está haciendo bien los deberes, y los hay, no podéis negarlo, yo no voy a pedir nombre ni voy a señalar a nadie, pero cuando alguien no está haciendo bien los deberes, porque los hay, ¿qué temas pone el campo de cartel? La comunidad de regantes, ¿cómo se implica? ¿Qué sanción se le puede poner a esta persona? Exactamente, porque yo te puedo decir, y te lo puedo asegurar, y tú también lo sabes, desde labrar canales, que son para aguas que sobran, no sobrantes, porque aquí el agua ya sabemos cómo está. Aguas de lluvia. Pero exacto, sí, me refiero a aguas de lluvia. Canalizaciones de... Claro, el labrar plástico que no son biodegradables, sino plástico puro y duro, el tener el bancal pegado a la carretera, y no me vale que me digan que es que son caminos, no me vale, porque hay gente que tiene sus casas de toda la vida, y cuando el IRIDA hizo las particiones, y todos sabemos de lo que estoy hablando. Que habla como doliente, ¿eh? Claro, Se nota, ¿no? Claro. Es que cuando el IRIDA hizo las particiones, que a uno pues si tenía aquí le dio allá, todo eso lo conocemos y no vamos a entrar en ese tema, pero o sea, hay agricultores que te labran la carretera, hay agricultores que te hacen unos boquetes como la mesa y les da igual que tú pases por ahí que la rueda la haga mixto. O sea, son 40.000 cosas. ¿Qué pasa con toda esa gente insolidaria? Que las hay a punta pala, como decimos aquí, que las hay, porque tendríamos que también favorecer a las personas que viven ahí, porque eso también crea malestar, crea indiferencia hacia el tema del riego, que a mucha gente que yo lo oigo decir, pero a mí me da igual, a ver si de verdad cortaran el grifo y se fueran todos a hacer puñetas, porque eso yo lo he oído. Yo estoy aquí un momento... y quiero haceros también llegar, que también, y vosotros lo sabéis, lo sabéis perfectamente, que lo que estoy diciendo no es mentira. Entonces, a mí me gustaría saber qué hacéis con todas esas personas incívicas que en vez de dar la vuelta en el bancal, se atraviesa la carretera y le da igual y da la vuelta, aunque tú patines y te estampes contra lo que sea. O sea, esa gente, o que se lleven una señal de stop, que también ha pasado, y ha habido más de un accidente y hasta incluso una muerte. Han habido. Yo te estoy hablando de la zona que conozco, los médicos, el Llobregat, Lotacón, que toda esa zona la conoceréis bien. Yo te estoy hablando de toda esa zona.
Ella se refiere si hay alguna sanción por parte de la comunidad de regantes ante alguna... Claro, porque esa gente ante tampoco... esta situación. Claro, incluso dejan los plásticos en los canales, los canales los tapan, que si llueve pues todo eso se inunda de agua. O sea, bueno, yo no vas a tener que hacer un papelito con todos los datos. No, pero sí ellos lo saben perfectamente. Sí, bueno, pero ellos no son tontos y ellos lo saben y saben cómo está la cosa y se preocupan también por ellos. Y yo no voy a decir que ellos no les digan o les tiren de la oreja, pero que crea muchísimo malestar con la gente que vive por allí, inclusive vecinos de La Palma, yo te estoy hablando de la zona que vivo en concreto, de Pozo Estrecho, o sea, toda esa gente llega el día que yo hablo con muchos y me dicen, déjalos, a ver si se lo quitarán todos, que estoy de los regantes y de los campos. O sea, simplemente os hago llegar el malestar que hay en los pueblos y en esas casas. Entonces, que eso también contribuye a crear mal ambiente y a la hora de decir, bueno, no, es que realmente nos hace falta la agricultura. Bueno, entonces la pregunta sería la siguiente. Primero, no, iba a concluir yo, pero bueno, concluye tú. No, te lo digo, es que como te he visto que... Sí, ya iba a concluir, entonces era eso. Pero yo creo que son dos preguntas. Uno, ¿dónde se puede dirigir cualquier persona? A la comunidad de regantes. Sí, pero habrá un sistema técnico, una página web o algo para poder dirigirse a la comunidad de regantes y qué sanciones pueden tener este tipo de, si las hay, de mala gestión. Bueno, sí, la verdad es que lo que acabas de plantear es un tema importante, es un tema con el que llevamos luchando muchísimo tiempo. Siempre lo hemos puesto, cuida los caminos de servicio, son nuestros, son tuyos, son para tu servicio, respétalos, pero al final lo que has comentado, hay muchas cosas que no son competencia nuestra, ¿no? Por ejemplo, algunos temas en los caminos de servicio sí son competencia nuestra, pero hay algo que hay que tener en cuenta, los caminos de servicio son privados, son particulares, son de los regantes. No tenemos ni un solo céntimo de ayuda para su mantenimiento. Hemos luchado mucho, hemos establecido convenios con los ayuntamientos para que nos ayuden. Ahora mismo estamos bacheando en el término de la zona del Algar. Son caminos que tienen 40 y tantos años y tenemos 780 kilómetros de caminos de servicio. La comunidad autónoma que se dice muy pronto, 2.300. 800 kilómetros, Madre mía. Pero son caminos de servicio para uso agrícola. Entonces, a las personas que vivimos en el entorno agrícola, también tenemos que tener en cuenta cuál es el uso de esos caminos. Por otro lado, están abiertos al público. Efectivamente, pues, ha habido problemas. Un fallecido, no, lamentablemente. Yo te hablo de la zona de que conozco. Ha habido más de uno. Muchos. Nosotros no paramos de decir, por ejemplo, a los agricultores, sobre todo con la maquinaria, con los tractores, oye, si habéis tirado una señal de esto, decídnosla, no pasa nada, por eso no vamos a denunciar, la reponemos y punto, no pasa nada. Pero también hay otra cosa importante, y además creo recordar al accidente que te refiere, hay que tener en cuenta una cosa, en un cruce sin señalizar hay que ceder el paso a la derecha, cuanto a la señal de tráfico, y eso no exime de que tenga que estar la señal. Por otro lado, son caminos que la velocidad está limitada a 40. Algunos que van a 180. Utilizan como circuito de velocidad. Sí, no, pero de autovía, de autopistas, sí es cierto. Sí, yo te doy la razón, que mucho loco. Y loca. Eso no quiere decir que al final, perdón, cambio el chip. Yo creo que al final todo esto es un problema de educación. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, que se están tirando bolsas plásticos a la calle. No puede ser, efectivamente puede haber alguien que lo está haciendo hoy, lo de los plásticos ya no, esto biodegradable, además hay muchísimas inspecciones, con el tema de la ley del Mar Menor. Me alegro. El año pasado se hicieron más de 2.300 inspecciones. Yo me alegro muchísimo. O sea que no se libra ninguno de una inspección. No, de una inspección no. Lo que hay es acoso, directamente acoso. Cuando no hay una inspección de Hacienda, hay una inspección de trabajo. Cuando no es de las medidas de, por ejemplo, plan de evacuación o plan, diciendo, de prevención, de riesgos laborales. Cuando no son laborales, todo personal, de maquinaria permanentemente, de uso de fitosanitarios, de estado de las instalaciones, de uso de combustible. O sea, es que es una verdadera locura. O sea, hay empresas que tienen que tener 2 o 3 o 4 personas expresamente para preparar documentación de cara a las inspecciones. Pero ahí la competencia es de quién es. O sea, por
ejemplo, el tema de uso de plástico, que ahora mismo no se usan, además se recogen, son biodegradables, ya hay biodegradables, casi tampoco se utiliza ya mucho, se recicla todo, absolutamente todo. Lógicamente hay que pagar para que se lo lleven, pero eso es competencia de agricultura, de la comunidad autónoma, no es competencia nuestra. El velar por los caminos, sí. Los canales, hay dos zonas distintas en el campo de Cartagena, una zona donde efectivamente se ha realizado la concentración parcelaria, con lo cual se ha compensado a aquellos propietarios que se les había ocupado una parte importante de terreno porque le habían pasado por ahí los canales, las tuberías, los caminos. Pero hay otras zonas donde no se ha ejecutado, ¿vale?, de la concentración parcelaria, porque bueno, pues había mucha oposición, que es muy sencillo. El señor que tenía la parcela aquí y no le pasaba ni un canal ni una parcela, pues tenía que entregar un tanto por ciento de superficie, pues se oponía, y al final la comunidad autónoma, como se habían opuesto más de 70 o 80 alegaciones y tal, pues lo han dejado parado y tal. Y el señor que le ha pasado por ahí, la carretera ancha, la queta y los 3 canales, pues ha aportado más superficie para esta infraestructura y no se le ha compensado. Pero bueno, eso es algo que está ahí, hay que tener mucho cuidado. Nosotros pedimos un informe precisamente a la universidad para que nos acreditaran de quién deberían de ser la titularidad de esos canales. ¿Por qué motivo? Mirad, voy a poner un ejemplo sencillo. Lo que llueve en el aeropuerto de Corbera. Al final llega un momento que llega al canal del trasvase. Del canal del trasvase hay unos pasos donde estaban todas las cañadas y todas las ramblas. Llueve en Corbera, en los Martínez del Puerto, por ejemplo. Al final, cuando pasa el trasvase, va por unos canales. ¿Y esos canales de quién es responsabilidad de mantenerlos? ¿Solo de los agricultores? El agua que llueve en los Martínez del Puerto, que viene de fuera, de 20 kilómetros fuera de nuestra zona regable, ¿es responsabilidad nuestra conducirla? La Rambla de la Maraña, conocida, la zona entre Torre Pacheco y Balsica, al lado de Cabeza Gordo. La Rambla de la Colonia, de los Infiernos, esa llegan a los Alcázares. Cuando pasa el canal, allí hay un cauce grande, una pinada grandísima, con un cauce más grande, de muchas doble dimensiones que este local que estamos ahí. Y cuando pasa ahí, pasa por un canal. ¿Ese canal de quién es? De los regantes. Me limito a Cartagena, a la Rambla de Miranda. La Rambla de Miranda llegó un momento que se habló aquí de que había que analizarla, que si los terrenos por los que discurrían no eran dominio público, unos se oponían, otros no. Hay una parte que sí se canalizó y otra que no. En la zona donde pasa por la autovía, la cercana a la Aparecida, está sin canalizar. ¿De quién es responsabilidad eso? ¿De los regantes, de los propietarios? Pero un segundo. El polígono de los Camachos, ¿sabéis dónde evacúa? El polígono de los Camachos evacúa la Rambla de Miranda. Si tiene que hacer cargo los regantes de la evacuación de los polígonos de Camacho, pues decir algo. Es que hay cosas que no tienes. Es que al final llega un momento. Perdón, te interrumpí y ya termino. Es que yo pues está muy bien que lo sepamos todos. No, yo he escuchado que las inundaciones de los Alcázares es culpa de los agricultores. Es que eso lo he escuchado yo. Claro, pero eso volvemos a lo que te he comentado antes. Eso crea la enemistad y el mal sabor de boca que tiene la gente de Pacheco por el mal mantenimiento del campo. A ver si me entiendo. De las carreteras, que entiendo que el ciudadano muchas veces no está bien informado. Claro, pero a él le da igual, cuando se le ha metido a su casa un metro así de agua, ¿a quién le echa las culpas si está viendo que el del bancal le ha labrado todo el canal y se le está metiendo el agua en su casa? Es que eso lo he vivido yo allí en el pueblo. Bueno, aquí el problema de los Alcázares está incluso en la propia autovía. Es que los Alcázares en vocación. Hay muchas y aparte que todas las aguas que vienen, la gota de agua que cae en la sierra de Carrascoy viene a parar ahí, al Mar Menor. Pero toda esa agua que viene, que es lo que está hablando, viene porque no hay una red de ramblas, que era una de las cosas que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, bien canalizadas. Porque los regantes, no, es decir, la comunidad regante del campo de Cartagena, no olvidemos cuál es su objetivo principal, distribuir agua para barriego. ¿Sí? Entonces, claro, a él, cuando fue la obra de Lirida, se le entregó una serie de infraestructuras, por ejemplo, los caminos que está hablando. ¿No sería lógico que esos caminos están abiertos al público, que lo paguen todos los ciudadanos, que sean municipales? Que es una de las cosas que hemos pedido. Por supuesto. Y los regantes, obviamente, pues paguemos la parte que nos toca, porque los regantes no podemos olvidar que también pagan impuestos. Por supuesto. Pues no puede ser solo a las costillas, con todo mi respeto. Claro, no, y lleváis toda la razón del mundo. Eso no quita que, por ejemplo, como bien en toda la asamblea, eso que tú que has comentado, es lo primero que se dice. El presidente, uno de los puntos del día siempre son caminos, servicios y tal, recordando la biodiversidad. Claro, hay 3.000 regantes y 10.000 propietarios. Habrán 40 que no lo harán. Claro, cuando es lo que dices tú, cuando es un 1% o menos, que son 40 señores, claro, la que lía.
Y eso se Eso es lo que se ve. Eso no se ve lo que se hace pero bien, no es se ve, obligación pero no se ve los que y no todos se hacen ve. bien. Claro, pero, a ver, yo entiendo vuestra postura. Yo ya te digo que yo estoy hablando, que yo no estoy juzgando ni estoy señalando, tampoco. Simplemente soy la voz de personas que viven en... Sí, lo y lo, Que sí, y lo que- veo. Entonces, es lo Voy a que quiero hacer una transmitiros. pregunta. Como Sí. llega, por ejemplo... Claro, es Claro, que cuando a mí me dicen... Es que eso se hace, como tú has dicho, para los regantes, y lo entiendo, pero el que tiene una casa ahí, ¿cómo va? ¿En helicóptero? ¿Cómo entra a su vivienda? No, es que ha dicho también que es zona también. Yo no me puedo quejar de tener un rebaño de ovejas, ni puedo pitar, porque qué lástima, es que tienen su paso. Es que vives en el Ni campo. me puedo O sea, quejar no porque puedes tengo quejar. un tractor delante, porque me tengo que aguantar. Hombre, Yo es estoy que pasando el por un centro de sitio Victoria, pues, se puede agrícola, quejar. pero sí me puedo quejar de que llegue un señor y te deje un camión en medio de la carretera Nosotros también. porque no ha guardado sus 2 metros, lo ha metido en el bancal, ¿sabes? Y entonces está y las bandejas y no sé qué, que te pones a adelantar, te viene otro y te la pegas. Si lo ves, si no lo ves, porque a lo mejor... Tiene que si andar con tienes una recta- precaución muy especial Claro, para esas zonas. son cositas que si tuvieran un poquito de limpieza, pues es como cuando entras a un restaurante y tú ves limpieza y te lo comes con más. Cuando tú lo ves mal, tú dices, tú aquí no vuelvo yo ni loco. Pues eso es lo que Pues te en quiero este decir. caso ha hablado la voz del ciudadano. Claro. Pues mira, que sepan los ciudadanos, cada regante cuando pide el agua, lo primero que le sale precisamente el cartel de mantener los caminos de servicio. Pues en nada. la página web de la comunidad. Lo que pasa es que ojalá pudiéramos que todo Ya, el mundo... pero que Voy a hacer- sepáis que el mayor, la gente está harta de ese 40% y que eso está perjudicando tanto a los demás compañeros, que sepáis que eso lo pongáis en Ya lo voz. sé, si lo tengo claro, totalmente de acuerdo. Que sepáis- Que es algo indiscutible. Sí, esas Pero 40... también hay que hacerle ver a ese ciudadano que está molesto con esa situación, que ese camino de servicio no lo mantiene él con sus impuestos. Pero que a él no le Lo está importaría pagar. manteniendo- Bueno, No le importaría Eso pagar. ya- Yo he vivido ahí, a mí no me hubiera importado pagar. Mira, yo solicité porque no había ni bolsas de basura. Yo estaba harta que la gente marrana tiraba también en los canales de desagüe, perdón, tiraban ¿y sabes qué hacen los ayuntamientos? y tiraban las bolsas En de vez basura. vigilar, al lado de donde tienen el contenedor, sitúan los contenedores muchos encima de la carretera, porque es más cómodo para el camión de la basura. Pero en vez de vigilar que no viertan basura, lo único que hacen cuando hay basura es enviar una notificación a la comunidad regante para que los agricultores lleguemos eso, le llevemos a un centro de tratamiento. Pero lo tenemos que quitar nosotros, igual que cuando vierten escombros, lo tenemos que quitar nosotros. Ahí Pero quería tocar yo no se incidir. vigila, También tampoco veo yo a nos ayuda gente nadie. O sea, a mirar, que yo he hecho yo muchas entiendo- fotos Ya. yo entiendo y que- verter el que- escombro. O sea, es una pues, de la vergüenza. policía local tendría que vigilar quién es el que está haciendo el vertido. Denunciarlo. Vigilarlo y denunciarlo. No, pasar por allí, cuando está, hay allí un acopio de basura, enseguida, fotito, notificación a la comunidad regante. Claro, para porque que si usted no, lo retire. no tiene las fotos, pues os lo... Voy a os lo hacer una manda. pregunta referente al tema de los caminos. Hay uno de los caminos que yo creo que para vosotros es pues como un grano donde más duele, ¿no? Que es lo que es el camino del sifón. El camino del sifón. El de la- sí. Os habéis echado a reír porque creo que es una zona. No, Ha sido un dolor de muela. muy Ha serio. Sí. sido, es que ha sido. Sí, lo digo por eso, porque yo sé que incluso de aquí donde salimos, para coger la autovía, tienes que pasar, eso es camino de sifón, ¿ya? Sí. Y de hecho, habían carteles en su día que ponía prohibido el paso, de zona de regante y tal. Existe todavía, ¿no? Y de hecho, Entonces, los eso, seguros luego de coches no se hacen hay por ahí responsables, muchos seguros. una leyenda Ah, que dice que si es una leyenda porque nadie le ha ocurrido, que si hay un accidente no se hace cargo el seguro, Eso es lo que estaba diciendo. una serie de leyendas que hay negras, que no sé si serán verdad o no serán verdad. Y luego, ¿en qué situación está el camino del sifón? Ese camino arranca en la guía. Sí, finaliza sí, donde está el canal del Es Trapase. un camino de servicio, o sea, todos los caminos de servicio al lado tienen una tubería, ¿vale? Son caminos de servicio para las tuberías, para el acceso a la infraestructura de río. Ese tiene una tubería que arranca en la guía y finaliza en el algar, ¿vale? Imagina. Y aquí esa tubería arranca en 1600. 1600 quiere decir que tiene 1,60 m de altura, podemos andar por dentro de ella. Es una tubería de grandes dimensiones. Y ese camino se convirtió, igual que se ha convertido en otras poblaciones, se han convertido los caminos de servicio en las variantes de la circunvalación. La circunvalación de Cartagena. Una Llegamos a Claro, Pacheco, nos vemos para Ifepa, pues en la avenida Adolfo Suárez, pues es un camino de servicio, el sector T9. Si nos vamos en dirección a los Alcázares también, incluso está desviado el tráfico pesado. Esos caminos, y concretamente el sifón, ha sido un dolor de muela mucho tiempo,
porque era la avenida de la Manga. Todo el mundo se iba a la playa por el camino del Sifón. Sí, Cuando sí, había es un verdad. bache y alguien rompió una rueda, reclamación enseguida a la Comunidad Regante. Y había un accidente a la Comunidad Regante, pues que era el propietario del camino. Al final conseguimos que el Ayuntamiento de Cartagena cogiese el camino desde la redonda de aquí de Santa Ana hasta, como le llamamos coloquialmente, la fábrica de luz, hasta Sí. Rodea, ¿vale? Ese camino al final, cuando se construyó la autovía a 30, pues como lo interrumpió ahí, pues le ha quitado. Ya no tiene... ya Sí, no sí, es sí, pero es cierto la que... vía Sí que es cierto No, que... por eso, porque se lo dimos al Ayuntamiento de Cartagena. Sí, Claro. sí que es cierto. Entonces ya no es culpa de los regantes del camino. Hay Sí. una parte ahí que después de mucho lío, porque por ejemplo, recuerdo muchas veces algún señor que tiene un restaurante que llama, oye, que se acerca la época de las comuniones, que reparéis los baches del camino. Algo ya, Pero bueno, y el Ayuntamiento de Cartagena, eso solamente que tirar de hemeroteca, pues estábamos como siempre con el lío del camino, de, bueno, si el camino es tuyo, es mío, es tuyo, repáralo, está mal, no está bien, tal. Al final eso se entregó al Ayuntamiento de Cartagena, se cedió, al igual que se han hecho con otras poblaciones. Ha costado mucho trabajo porque lógicamente no quieren asumir nada, pero hay una cosa importante, los ayuntamientos tienen ayuda para el mantenimiento de caminos rurales. Nosotros no. Nosotros hemos podido O entre vos... ahora mismo. Tendría que haber algo que entre los dos pudiera ir... Torre Pacheco, que nos aporta 20.000 euros al año, Fuente Álamo 10.000, Cartagena lo tuvimos antes, varios años que estábamos... Pues hay que volver a ello, hay que volver a ello. Sí, nosotros queremos, Posiblemente hoy cuando salga Hay que volver a nosotros queremos. llamaré a Noelia, a la alcaldesa, porque estamos pendientes de suscribir el convenio. De hecho, nosotros estamos bacheando ya los caminos, pero hay que tener en cuenta que son muchísimos kilómetros de caminos de servicio que están en el campo y que cuesta muchísimo mantenerlos. Yo digo que demasiado buenos son para los años que tienen y al tráfico que están sometidos. Están sometidos a muchísimo tráfico. Hay que cuidarlo, tenemos que llevar cuidado, pero también hay que lanzar un mensaje a todos los ciudadanos. Son caminos de servicio, de uso agrícola. Hay que ir despacio, hay que llevar cuidado, no son autopistas. Ahí llevas toda la razón, que pasan locos. bueno, y referente a lo que te comentaba del tema de los seguros, eso cómo está. Bueno, yo la verdad es que ese tema no No, yo es que honestamente, no he lo llegado a conozco. Sí que escuchar conozco eso de... algunos, Yo sé. porque si entráis en los caminos de servicio veréis que hay unos carteles. Claro, es que mucho- Prohibido el paso, que escudan te dice precisamente prohibido el en paso. eso, es que usted no puede ir Por por ejemplo, ahí. para entrar desde La Palma a la autovía de Vera, ahí te lo dice, o sea, es que esa es otra. es que ahí te lo pone ¿Cómo también. ¿Cómo se concibe? Vamos a ver. Yo creo Desde que el polígono. Vamos a utilizar el sentido común. Sí, sí, exacto. Sí, yo conozco todas las No, zonas. no, de- pero- Sentido común. ¿Cómo se concibe? Que la conexión Con una autovía de te la una- de hagan. una autopista, Claro, y que se- y que Con sea- un camino agrícola. autopista. Y que sea un camino agrícola Autopista. y que sean los regantes los que mantengan. De una autopista con la red nacional, por ejemplo, con las carreteras nacionales, Que sí, sea que a sí. través de un camino de servicio privado. Sí, por eso te lo estoy diciendo, por echarte un Eso no capote, tiene- no porque... tiene- no tiene No, el forma polígono de industrial ser. de La Palma. Sí, ¿Cómo te- ese camino? Por eso te lo Claro, estoy este diciendo, de por aquí, echaros de un salir- la capote. salida que hay Os- aquí de- Claro, eso nosotros no El pusimos problema es un totalmente. camino de servicio. Si hay un accidente, ¿quién tiene la responsabilidad civil? Claro, sí, por eso os lo estoy diciendo, por echaros un capote, porque conozco y sé que por ahí pasan tractores, Pues, que yo digo, madre por de eso mi vida, digo suben. que- Pero sabéis perfectamente, porque de la zona, y veo que te la conoce muy bien, que estuvo cortada. Que sí, claro, Los caminos claro, de tierra, claro. Y que a las 5 de la mañana, cuando venían a inaugurarla, los quitaron todos, los limpiaron todo perfectamente. Igual que la avenida principal del polígono de los Camachos, la carretera del Sifón. ¿Vale? Pues el La principal, la que pasa por el centro. CEPES, y en todo caso, Sí, 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 termina, que yo no lo sabía, de hecho está termina en el cortado, licor hay una zona que está 43. cortada. Yo no No, sabía no, que no. el licor 43 estaba dentro del polígono, porque pertenece al polígono de los Sí, la Camachos, parte pero de- como está de fuera... atrás. una de las... La avenida principal, no, la avenida principal. ¿Sabes que tiene doble Sí, sí, sentido, sí, ¿no? sí, Con sí, una- sí. con parte recta, una mediana. Pues una de ellas es la carretera del Sifón. Y por el centro de esa mediana pasa la tubería. Y nosotros lo avisamos, ¿eh? Pues claro, Lo imagina. avisamos, lo denunciamos, lo cortamos, lo peleamos, pero bueno. Eso fue cosa del SEPES. Sí, el SEPE y el Ayuntamiento de Cartagena, que por ejemplo, el sifón, cuando el sifón, porque eso es sifón, pues en este tramo, cuando nos interesaba era la comunidad regante y luego cuando nos interesó era municipal. Pero bueno, pues todas esas cosas
Bueno, Pero es bueno saberlo. Nos queda poquito tiempo para finalizar. Fíjate que cómo se pasa una hora, ¿eh? Sí, sí. Qué rápido se pasa. Y no hemos hablado de agua, ni trasvase, no el precio del agua de salada. Por eso te digo que nos quedan muchas cosas. Nos queda para hacer otro programa, que tendremos que volver. Hemos hablado de las aguas subterráneas. Vamos a hablar de las aguas superficiales. Vosotros habéis propuesto, si no habéis propuesto, yo sé que ha habido alguna intención de los tanques de lluvia, esos famosos que hay, incluso canalizar todas las aguas, puede ser que sea, no sé si a lo mejor estoy equivocado, desde la zona de Fuente Álamo hasta llegar porque toda el agua viene a parar al Mar Menor, ir canalizando de alguna forma esas aguas. Eso ha sido cosa por parte de la comunidad de regantes o por parte de los agricultores, de hacer una especie de controlar. Sí, es todo una, pero es lo mismo, pero sí. El agricultor defiende sus intereses y las aguas las defienden la mancomunidad de regantes, ¿no? Entonces, yo escuché un día, pues, porque de este tema he querido conocer bastante para poder hablar con criterio, ¿no? Y decían que ellos, por parte de los agricultores, que estaban dispuestos a incluso canalizar todas las aguas que vienen para abajo para que las aguas que vienen de arriba se vayan aprovechando, ¿no? Que no lleguen a... ¿Todo eso estaba previsto o tenéis previsto algo o se ha hecho algo? ¿No sabéis todavía cómo está? Sí, vamos a ver, nosotros en su día, hay un proyecto precisamente que hicimos con la comunidad autónoma, que lo hizo la comunidad autónoma para aprovechar la rambla del Albujón, en la zona de Fuente Álamo, ahí en el estrecho. Es decir, la idea es coger balsas. Efectivamente. Es decir, captar balsas para poder retener todo ese agua. El problema que tienen esas aguas, que cuando hay una dana o cuando es que vienen normalmente con mucha materia en suspensión. Y entonces lo que estamos viendo era precisamente intentar hacer obras de captación arriba en la cabecera para intentar evitar que la máxima cantidad de agua pueda entrar y aparte aprovecharla para riego. Entonces, eso hay un proyecto redactado, me consta, ahí en la Consejería de Agricultura, pero bueno, al final con los cambios y tal no se ha hecho. Y luego nosotros, en una de las segundas fases que estamos hablando precisamente con profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena, los que son de la Escuela de Caminos, que han hecho la de drenaje, intentar meter infraestructura de esa manera para intentar retener la máxima cantidad de agua posible. Y al final evitar que esa agua obviamente afecte a las poblaciones. Eso estamos trabajando también. Aunque llegue agua, pero que no llegue la suficiente para arrastrar ramas, ni arrastre árboles, ni contenedores, ni más. Lo que pasa es que cuando caen 200 litros, 100 litros... Sí, es muy difícil. En 10 horas, eso no hay quien lo controle, lo entiendo perfectamente. Pero lo que no puede ser, como pasa ahora muchas veces, abajo te caen 20 o 30 litros sí, y ya están los alcázares casi inundados. Sí. Eso es lo que no puede ser tampoco. Claro. Y eso sí se puede evitar. Pero son dos temas distintos. Lo que ha comentado Mariano es correcto. Aquí, precisamente, nuestra característica municipal es que el campo de Cartagena es una planicie, que el único accidente que tiene en el centro es el Cabezo Gordo, que es donde nací yo, la fábrica. Buena tierra. Precisamente esa es una característica que tiene, que es lo que, juntamente con la climatología, con las temperaturas suaves, con las horas de sol, es lo que nos permite producir prácticamente todo el año. Pero por el contrario, de cara a retener agua, no tenemos un accidente natural, no tenemos un valle donde poder hacer una presa importante. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, retener agua, son pequeñas balsas. Pero que eso ya se estaba haciendo, no con la rambla. Todos los agricultores aquí estaban cogiendo el agua de lluvia de los almacenes, de los invernaderos, incluso la evaporación interior se condensa. El rocío. Se reutiliza. Eso ya se estaba haciendo. Pero otra cosa distinta es que no podemos, digamos, crear una falsa expectativa al ciudadano en general, pensando que la rambla del Albujón, cuando lleva 120 metros cúbicos por segundo, de agua, la vamos a poder canalizar en un embalse ahí en la zona, porque primero tenemos el nivel freático alto, no podemos construirlo hacia abajo. Eso es imposible. Claro, y aparte volumen de agua imposible. Y ese agua que sobra, mi pregunta, pregunto desde el desconocimiento, porque no tengo ni idea, a lo mejor voy a decir una tontería, pero ese agua que dices que está sobre el nivel freático, ¿no se puede sacar, drenar y servir para regar? Me refiero, para limpieza en Cartagena, para fuentes, digo Cartagena, Fuente Álamo, que están las fuentes la mayoría del tiempo paradas. ¿No se puede hacer algo, un parque acuático? Fijaros qué chorrada, qué tontería. Yo qué sé, 40.000 cosas que decir, bueno, vamos a aprovechar ese agua, vamos a dar otros servicios, vamos a pensar en otras cosas. Pregunto, ya te digo, desde el conocimiento, que a lo mejor os estáis riendo de mí, porque es que desconozco el tema, desconozco ese tema. Lo estás planteando, vamos, con el mayor de los aciertos. Vamos a ver, precisamente la función
del llamado bombeo del Albujón. Para piscinas, que todo el mundo llena las piscinas ahora. Otro bombeo intermedio en los Narejos, otras captaciones en la zona del Mojón, es cerrar el ciclo del agua, evitar que llegue el agua con nutrientes al Mar Menor, pero la mayor parte del agua no la capta de la Rambla, la subterránea, la superficial, la capta de modo subterráneo. Entonces, si nosotros lo que hacemos es incrementar, que es el proyecto que en 2006 estuvo adjudicado, en 2009 estaba incluido en los presupuestos generales del Estado, todas las cosas, pero no se ha llevado a cabo. Ahora después se llamó Colector Norte. Pero final parece que pero parece que tampoco se va a hacer, es no lo lo sabemos. mismo, pero claro, como dice el otro día la ministra, es que el plan de vertido cero está obsoleto. Claro, no te fastidia. Sí, pero si no habéis hecho nada, vamos a ejecutarlo dentro de 10 años. No habéis hecho nada. Claro, normal. Pero es lo mismo, es el mismo concepto, es el mismo. Son unas tuberías de modo subterráneo que no tienen impacto ninguno, ni impacto visual ni nada, no se ve, nadie sabe que están ahí debajo, que están perforadas o que los tubos están sin juntas. Viene el agua a un depósito y de ahí se capta con una bomba. Se trata, se vuelve a tratar, se desalobra, porque es agua salobre lo que tenemos aquí, se le quita la sal, y al rechazo se le quitan los nitratos, y es agua desalada, igual que la que desalamos de mar, prácticamente agua destilada, que se puede volver a utilizar, se mete en el ciclo. Primero porque la necesitamos, y segundo porque esa descarga en el Mar Menor está ocasionando un problema. Y tercero, lo que has dicho perfectamente, se puede utilizar para muchísimas cosas. Es agua perfectamente cristalina, sin ningún tipo de problema, nada, que nadie piense que es una hoguera de agua negra, perfectamente cristalina y no tiene ningún problema, se puede tratar. Es lo que estamos diciendo, es lo que estamos pidiendo. Precisamente ese colector norte, que para que todo el mundo entienda, el colector, ¿qué es un colector? Pues no, simplemente es una serie de tuberías subterráneas, porque el agua del acuífero se puede obtener de dos modos, con pozos verticales o interceptándola, simple y llanamente, pero no es un canal abierto ahí para que el agua se caiga a ese canal y se lleve, se hacer una franja ahí o un cinturón, no, es de modo subterráneo, está hecho. Lo que pedimos nosotros en su momento lo solicitamos en 2003 y en 2006 estuvo adjudicado, no en proyecto, sino adjudicado a una UTE de empresas, una de Canarias y otra nacional, pero al final se abortó, porque como aquí cuando, digamos, el gobierno de un color planifica una cosa, otro no le vale, uno dice blanco, el otro verde. Pasa con todo, que ese es el problema. problema. Por el otro la casa sin barrer. Y luego la culpa de los agricultores o de los ciudadanos en otros aspectos, no solamente si hablamos en esto, sí, pero si hablamos en general de la sociedad actual, la culpa de alguien, la culpa siempre es del ciudadano. Los responsables políticos ministeriales que se proyectan las cosas, que no las ejecutan, nunca tienen la culpa. Bueno, yo voy a hacer dos preguntas antes de finalizar, y porque es que no tenemos tiempo para más. Sí. Una es el tema de las desaladoras. Dicen, yo he escuchado y me han dicho compañeros, dice que aquellos que te financian una desaladora luego no te dejan trabajar con ella. Dice, o sea, me financian la desaladora por un lado y luego resulta que no me dejan trabajar con ella. ¿Eso es cierto, no es cierto? ¿Hasta qué punto es cierto? Es que no sé si te refieres, una cosa es que, es decir, al final sí, el uso del agua en la concesión, ¿te refieres a la concesión de las aguas? No, vamos a ver, gente que compra una desaladora para tenerla. Tú dices las desaladoras particulares. Particulares, y las subvencionan, ¿no? Están subvencionadas, y que luego esa misma desaladora que le han dado una subvención para poder comprarla, luego resulta que no la pueden utilizar. Es que esos mismos que te dan el dinero, luego es el mismo que luego te dice no puedes utilizarla. No sé si será así, porque pero es que no sé si te refieres a las desaladoradoras, es que no sé exactamente... Las desaladoras particulares, sí. Que está hablando tanto que están ahora, la situación, su construcción, o sea, su montaje se empezó en el año 95, 96, 99, 2000, con una sequía brutal. Recuerdo un año que solamente tuvimos agua en la comunidad de regantes 14 días en todo el año, ¿vale? Y estaban autorizadas. De hecho, la administración construyó un samoducto para esa planta y les cobró una cuota de enganche, obligada por el contador, ¿vale? Y estaban autorizadas. Primero había algunas que estaban autorizadas incluso para verter agua al acuífero, otras estaban autorizadas con su punto de vertido y su programa de seguimiento ambiental al Mar Menor, otras estaban a ese emisario, pero es lo que ha comentado Mariano antes, al final se construyó ese salmoneducto, pero
no se finalizó. Como si construimos la red de saneamiento, pero luego al final no construimos la depuradora. Claro, es lo mismo. Vale. Eso es un gran problema. Ese es el problema. Entonces, bueno, llega un momento... Que no la dejarán usar puesto que no hay acueducto. Que no existía un punto de vertido, pues digamos que no podíamos. Y para finalizar, que es que ya estamos casi fuera de tiempo, tema del trasvase. Eso sale cara el agua del trasvase, va a continuar el agua del trasvase. ¿Qué es, ¿qué es lo que ocurre con el trasvase? Que todo el mundo tenemos una incógnita a nivel social, político, de regantes, incluso de ciudadanos. ¿Qué ocurre con el trasvase? Ahora mismo estamos en un proceso de lo que es la planificación hidrológica. Esto igual que está aquí en el Segura, está en el Tajo. Entonces, ese proceso de planificación hidrológica en el Tajo, una de las cosas que están viendo es incrementar el caudal ecológico en Aranjuez. Entonces, a la hora de incrementar el caudal ecológico de Aranjuez, que ahora mismo está fijado en unos 6 metros cúbicos por segundo, se quiere incrementar a 8,5, a 8,6 para ser exacto. Si se incrementa ese caudal ecológico, que nosotros hemos demostrado científicamente desde el SCRAS que no sería necesario, eso va a provocar un recorte de unos 100 hectómetros cúbicos aquí. Para que hagan una idea, nosotros ahora mismo estamos recibiendo en la Comunidad Regante del Campo de Cartagena el 50% de lo que inicialmente está previsto. Si al final se lleva a cabo ese incremento del caudal ecológico, vamos a recibir en torno a un 25 o un 30% de agua del trasvase. Es decir, nos va a reducir prácticamente a la mitad de lo que estamos haciendo ahora mismo. El agua del trasvase tiene una calidad óptima e ideal. Es el pilar donde se fundamenta todo el regadío del campo de Cartagena y de todo el Levante. ¿Por qué? Porque la alternativa que nos están dando ahora mismo es el agua desalada. Nosotros defendemos el agua desalada como complemento, pero a día de hoy, con el incremento de la energía, se ha roto completamente la baraja. Si un agricultor no puede pagar un agua desalada a 60 céntimos, Aquamed habla de 80 revisable, pero a un precio de la energía, para toda una unidad, en torno, me parece que eran 80 euros megavatio. Creo que hemos alcanzado en puntas casi los 300 y estamos en una media de 200. Claro, eso hace que el agua desalada cueste un euro, euro y pico. Y eso es inviable totalmente. Entonces, ¿por qué nosotros podíamos utilizar agua desalada? Porque al mezclarla con el agua del trasvase conseguíamos unos precios rondando los 30 céntimos, que eso sí puede asumir el agricultor según como demuestran estudios. Pero agua a 60 céntimos, ya hablo de agua desalada, solo a 60 céntimos imposible, pero es que a 80, un euro, eso es inviable. Podrían asumir a lo mejor los cultivos de invernadero y poco más. Eso automáticamente se carga el regadío. Entonces, claro, eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué incrementar unos caudales que nosotros estamos demostrando con estudios hechos por catedráticos? No estamos hablando, nosotros siempre hemos avalado que no son necesarios y que va a generar un gran impacto aquí en todo el Levante. En cambio, en la zona que pasen 6 metros cúbicos por segundo, que en verdad están pasando 9 o 10, y pasen 11, yo creo que prácticamente no se va a apreciar. Porque el problema que tiene el Tajo, sobre todo, es de la depuración, la falta de depuración en Madrid y en algunos pueblos de Castilla-La Mancha, más que de una falta de caudal. Entonces, eso es lo que estamos luchando. Y eso es lo que no entendemos, cómo la Administración está poniendo en jaque esa situación, porque aquí eso va a crear un impacto social económico bestial. De hecho, hay algunos agricultores, me consta, que están alquilando tierras en Castilla-La Mancha para plantar allí. Claro, se están yendo. Ese es con la que iba a acabar ya. Uy, perdona que te la he chafado. No me la he chafado, especialmente me da igual que lo digas tú que lo diga yo. Está de miércoles, pero de miércoles despierta. Despierta, no te has dado cuenta que reivindica los suyos. Y se agradece, la verdad. A nosotros nos gusta. Claro. Una cosa, perdona. Sí. Solamente una cosa. Mariano ha hablado del agua desalada y lo demás. Las redes de saneamiento de los municipios costeros tienen intrusión marina, tienen mucha salinidad. Correcto. Si no tenemos agua de calidad para poder diluir esa salinidad, no se puede utilizar. Se iría al Mar Menor o alguien la tendría que embotellar. Simplemente yo eso lo lanzo y lo dejo. Sí, lo dejas ahí. Ahí queda. Ha sido contundente, di que sí. Bueno, ya era simplemente por decir lo que ha dicho, que ya ni me acuerdo la pregunta que... Que se están yendo los agricultores. Sí, el tema de los agricultores. Vemos día a día como la zona de Albacete, aunque no tiene las mismas... No es el mismo. No es el mismo que aquí. Allí la producción no va a ser igual que aquí, pero se están marchando fuera de lo que es la comunidad de Murcia a otras comunidades autónomas como será Almería, Albacete e incluso la zona de Valencia, Vega Baja y demás. Eso es triste, la verdad que es muy triste que nuestros empresarios que son innovadores, que son valientes, porque muchas veces hay una inversión importantísima y no sabemos. Nosotros estamos en noviembre, la Comisión Central de Explotación no se ha reunido, no sabemos qué volumen de agua nos van a aplicar para este mes, para el mes de noviembre. Y estamos a 17. Y estamos a 17. Muchas veces se reúne el día 28. Pero al final, ¿qué hay? Si quieren mantener sus empresas, si quieren mantener sus contratos de tienen que ver, ellos no pueden esperar. Que son contratos profesionales. Ellos no pueden esperar. Claro. Pierdes el cliente o incluso tienes cláusulas
penales. Tienen que irse donde sea. Al final se tienen que estar buscando la vida, se tienen que estar yendo fuera de aquí. Pero eso, al final, no es, eso es una solución para hoy y hambre para mañana. Hoy para mañana. ¿Por qué? Porque dicen que cuando las barbas del vecino veas cortar por las tuyas, A remojar. el problema de los nutrientes en los acuíferos está en todo el mundo, no solamente en el campo de Cartagena. No somos mejores ni peores, igual que los demás, ¿vale? Y el problema de la falta de agua, ¿no? En este país sobra agua, los ríos vierten 26.000 hectómetros cúbicos todos los años al mar. Lo único que pasa es que estamos viviendo con unas infraestructuras hidráulicas de hace 40 años. Somos el doble de ciudadanos, los usos del agua han cambiado. No se ha invertido en ello. Ahora tenemos una ducha, todo afortunadamente, pero las grandes infraestructuras de este país son las mismas. Y luego matizar una cosa simplemente, que al final los grandes perjudicados siempre son los pequeños. También no podemos olvidar los pequeños agricultores. Hombre, porque claro. Una empresa se puede ir, un pequeño agricultor que tiene la tierra no se puede ir. Y entonces yo también pido que las administraciones que sean conscientes de eso, que al final se está provocando un daño, obviamente a los grandes, a los medianos, pero sobre todo a los pequeños agricultores. Es un daño para todos, es un daño para todos, incluso bueno, para y a la todo el región, entorno. que se van los negocios fuera. Claro, correcto. Es que hoy se van a producir allí. Claro, Mañana sobre todo tienen para que la calcular región. Cuenta de cotización a la seguridad social allí, serán trabajadores de allí. Claro. La economía es lo que nosotros cabemos de aquí, mirar la luna de Valencia. Que sí. Bueno, pues que Manolo, todo. muchísimas gracias. Mariano, no te digo nada. Muchas gracias a vosotros. Seguiremos en contacto. Sí, por supuesto. Lola, hoy no hemos tenido nuestros debates. Ya, otro día, ha Pero resultado hoy interesante. Ha sido muy interesante. Ha sido interesante, Yo creo sí, que la hoy charla de hoy. hemos conseguido, por lo menos, conocer un poquito más la problemática de las aguas y sobre todo la problemática del Mar Menor, porque todo esto que hemos hablado, el mayor perjudicado de todo esto es al final el definir el Mar Menor, pero que todo esto se puede, no solamente lo tiene que solucionar haciendo los deberes Los agricultores y los regantes. No, todo el mundo. Sino la administración, tanto local como regional y como nacional, que creo que son los que en principio todavía no han empezado a hacer los deberes. ¿No es así? Pues sí, efectivamente, yo creo que como conclusión lo ha abordado. Aquí los perjudicados al final es nuestra zona, el principal perjudicado de la situación del Mar Menor somos nosotros, somos los que nos hemos criado aquí, en nuestra casa, nadie lo quiere más que nosotros, por mucho que lo digan, lo van a querer igual. Que sí, es cierto. Y otra cosa, el perjudicado es nuestra comarca, nuestro patrimonio, o sea, un metro cuadrado de tierra o una hectárea de tierra valía un dinero, ahora vale menos de la mitad. Si aquí ha habido llamada de población y ha habido progreso y bienestar, ha sido gracias al motor económico que es la agricultura, también ahora el puerto de Cartagena, pero el puerto también trae mucha materia ligada con la agricultura, pero todos los sectores viven de la agricultura al final. Yo creo que es muy importante no solamente mantenerla, hay que mimarla muy mucho y así nos irá bien a todos. Pues muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, de nuevo, Mariano. No, y a Lola. muchas gracias a vosotros. A todos ustedes, encantado de haber compartido este tiempo de RTV a través de la radio y televisión en directo. Ya saben que lo pueden escuchar en nuestro canal YouTube, que le pasaremos el enlace precisamente a ellos para que puedan de alguna forma pues, ver todo lo que se ha hablado aquí y lo puedan divulgar. Y también a través de nuestro canal iVox, donde también a través de La Voz, por radio, hemos estado emitiendo. Gracias por haber compartido este tiempo de RTV hasta el próximo día, que será mañana, al filo de las 8, con toda la información que de nuevo compartiremos con todos ustedes. Hasta mañana.